¿Alguien tiene el micrófono? Ah, ok, Ya lo cerro. listo. Estábamos hablando un poquito de las lecciones que ustedes leyeron, si tenían alguna duda, inquietud, crítica, sugerencia, etcétera, etcétera. No sé si alguien tiene algo más para aportar. Ok, bueno, vamos a empezar. Cuando hablamos de la creación, hablamos de la creación invisible y la creación visible. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de la creación invisible, estamos hablando eh, de los ángeles y cuando hablamos de la creación visible, estamos hablando de la creación física, material. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La creación como tal son dos lecciones muy espectaculares, me parecen a mí. Este, eh, y pues, dependiendo del público que nosotros estemos enseñando, vamos a tener que tener pues un cuidado especial. Por eso, un protocolo muy importante en este orden de enseñar la palabra del Señor es que usted aprenda a conocer su público, las personas. Pero digámoslo así, que no estamos solos en ese conocer las personas. Hay una cultura que debemos simplemente remembrar, recordar o echar mano pues de esa cultura que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en este orden de ideas, si vamos a hablar de los ángeles, hay una cultura, y si vamos a hablar de la creación visible, también hay una cultura. Entonces, es muy bueno que usted conozca qué estábamos pensando cuando, en primer lugar, se colocó la creación visible como está hecha o se construyó como está construida. Entonces, es bueno que lo tenga en cuenta, ¿no? Colombia es un país animista. Entonces, ojo que Colombia es un país animista. ¿Qué significa animista? Que Colombia le pone alma o ánima a las cosas. Si nosotros tenemos la tendencia a humanizar aquello que no es humano. Un carro, lo tratamos a veces, a ver, papito, no me falle. ¿Sí? Este, una casa. Una casa también nosotros le ponemos, ay, bueno, si se me cuidó, o esto, lo otro, ¿no? Nosotros le ponemos como todo ese tema. O la ¿Sí? cultura de que uno cree que las paredes lo escuchan. Eh, Pues, eh, voy a seguir. sí, mucha gente tiene este Voy a pensamiento. seguir. Eso es otro tema. Bueno, entonces nosotros normalmente le ponemos ánima a las cosas, ¿no? Por eso llamamos que es una cultura animista. Incluso a veces un tema complicado en este proceso del animismo es que nosotros llegamos a tratar como personas incluso a los animalitos. Está bien cuidarlos y es importante cuidarlos. Los animales es importante cuidar la creación del Señor, pero siempre haciendo la diferencia de que no son personas. Ahora, hay momentos en los cursos que usted se encuentra con personas que creen que los animales tienen espíritu igual a las personas. Entonces,
usted tiene que tener mucho cuidado para no entrar en un debate. Más porque tienden a ser muy queridos por su Sí, parte de la familia. y normalmente cuando algo es así, la mascotica o las mascoticas, porque a veces son muchas, tienen como a ser parte de la familia. Entonces, concéntrese en enseñarle la salvación a la persona y no entre en debates que son innecesarios en cierta manera. Después, más adelante, Dios les va a aclarar, pues, ese tipo de cosas, pero no se ponga a debatir. No se ponga a decir, ay, pero es que usted no debe llamarle así a sus perritos, porque usted lo que va a hacer es que va a cerrar las puertas para que pueda seguir enseñando, ¿no? Entonces, acuérdese, enfóquese en la verdad, pero tenga cuidado con esto que es parte de nuestra cultura, ¿sí? Nuestra cultura. También nuestra cultura es espiritista. Nuestra cultura es muy espiritista. Aparte de ser animista, es muy, muy espiritista. Entonces tenga cuidado con eso. ¿Qué significa espiritismo? Que nosotros de alguna manera le damos un poder a ciertas cosas que no lo tienen. ¿Sí? Eh, eh, y hacemos cosas para de alguna manera protegernos, como si fueran amuletos. Entonces, el espiritismo es como un tipo de brujería que le pone cierto poder a ciertos elementos, a ciertas acciones eh, eh, que pues prácticamente no lo tienen. Por ejemplo, me echo la señal de la cruz cuando voy a salir de la casa para que no me ocurra nada malo. Está bien la reverencia y está bien pedirle protección al Señor, pero la señal de la cruz como amuleto, pues es algo que es lo que uno corrige, pero si no hay que hacerlo, no lo corrija. O sea, ustedes no se metan a corregir eso, tengan cuidado con esa tentación. ¿Sí? No, pero usted por qué La cruz de Jesús. se echa la cruz. ¿Sí? No, no se meta en eso, no se meta en ese tipo de cosas. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Que tú me dejaste la mía. Ya, ya. Entonces, tenga cuidado con el tema de, ciérrale el micrófono, Gabriel. Que somos espiritistas, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque ahorita en la lección invisible, la creación invisible es espectacular para uno colocar las bases para que la persona pueda hacer un cambio aquí. Entonces, es muy importante esa lección. ¿Sí? En el espiritismo, nosotros, las cosas tienen poder, los dichos tienen poder o las palabras tienen poder. Ay, no se ate, ¿ustedes se acuerdan cuando, ay, no se ate con esas palabras? Sí, el tema. Que creemos que eso tiene un poder, de alguna manera, ¿cierto? De pronto tienen su parte, pero no en la manera como, como la gente Piensa. la piensa. Ciertos sucesos o ciertas acciones tienen poder, o sea, como, ay, es que pasó por debajo de la escalera o se le rompió el tarro de la sal en la cocina o Pasó un ¿sí? gato. Eh, pasó un gato negro, se le partieron los platos, métalos a la alberca porque eso es plática que le va a llegar. Sí, hay esos son parte de los dichos que nosotros tenemos acá, que le pica la mano izquierda, es que le van a cobrar, si le pica la mano derecha, es que le va a llegar plática, ¿no? Y así, ¿no? Uno tiene todo eso, uno todavía lo tiene. Ay, me pica la mano derecha. Sí, no, ¿Cómo me pica? todo eso lo tiene uno ahí, todo eso lo tiene, o sea, cuando manejamos una relación con el Señor, pues es complicado el tema porque uno tiene toda esa cultura, pero uno le va a enseñar a las personas y las personas también tienen esa cultura. Entonces tengan misericordia, no corrijan. No corrijan a las personas a menos que la persona le pregunte. Porque no es por Y comportamiento. tenga No sé. cuidado porque nosotros no fuimos llamados a enseñar comportamiento. Fuimos enseñados, cuando hablamos de evangelismo y hablamos de enseñanza cronológica, el foco es
es conectarlos con la cruz de Cristo, conectarlos con el evento de Cristo como lo vimos al comienzo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Si algo estorba ese proceso, entonces uno tiene que orarle al Señor y quitarlo, porque a veces empezamos a criticar a la persona o empezamos a echarle vainas, o la persona llegó por lo menos tomadita, sí, llegó con unos tragos tomadito, pues no está borracho ni nada, pero llegó tomadito, entonces uno dice, uy, no, yo no le enseño porque no le enseño a borrachos, ¿no? No, eso, o sea, la meta es que si la persona está sentada y quiere escuchar, dele la palabra. ¿Sí? Y entonces uno se llena a veces de razones, no, pero eso es echarle la perla a los cerdos y ese tipo de cosas, eso lo que hacen es coartar que no se predique la palabra, no, enséñale. Eso le corresponde al Espíritu. Eso le corresponde al Espíritu Santo, sí, pero enséñale a la persona, ¿sí? Que la persona en el cuarto donde usted está tiene una Virgen María ahí y que usted la tiene que estar mirando todo el tiempo, ¿sí? Y usted no, es que me pone mal esa Virgen. ¿Sí? Usted está teniendo un problema, usted tiene un problema ahí y es un problema que usted tiene que solucionar, porque ese muñeco no es nada. Ese muñeco es como las flores que están ahí al lado. O sea, es literal. Es para esa persona, no para usted. Sí, para usted no debiera significar algo. Entonces, sígale enseñando a la persona. No se deje traumatizar por ese tipo de cosas. Ya excepto que sean cosas inmorales, ¿no? Si usted llega a la casa de una pareja y la pareja pues está en baby doll y todo ese tipo de cosas, pues ya eso es algo que, pues obviamente ya uno entiende que ahí le toca a uno después vengo, nos vemos. O si se pone algo más, pues sí, pero después venga, ¿no? Entonces, entonces, aunque tenemos que leer a las personas y saber que en las personas ya hay una cultura que me dice a mí, las personas por inercia piensan esto. Ahora, cuando el animismo y el espiritismo se unen en el cristianismo, entonces usted tiene que tener más cuidado. Eso quiere decir que hay cristianos que son animistas y espiritistas, aunque suene feo, pero no se los vaya a decir. ¿Sí? Algunos dicen, no, no, lo rocío con la sangre de Cristo. No, hermano, que la sangre de Cristo lo proteja. No, la sangre de Cristo no tiene nada que ver ahí. La sangre de Cristo se derramó hace 2000 años y la sangre de Cristo Pago. pagó, redimió y tiene un significado de muerte. ¿Sí? No es para sanar, no es para proteger, eso no funciona de esa manera. Entonces, hay cristianos que revuelven esto con este tipo de cosas. ¿Sí? Lo mismo el tema de la profecía. ¿Sí? Entonces, ahí, usted ya sabe que eso está. Esto es realmente en Colombia es una adivinación, que realmente es parte espiritista, de conocer el futuro. Es parte de la cultura que hay en ese oro de ideas. O la gente ay, usted tiene una cruz en la casa, entonces exageramos el tema. Ay, pero eso es idolatría. ¿Sí? Eh, ese tipo de cosas, pues uno tiene que aprender a valorarla. Entonces, ya tenemos una cultura, pero hay cultura que es cultura cristiana, que es animista y espiritista. Entonces, tenga en cuenta que eso es lo que usted va a encontrar cuando le va a enseñar a las personas. Pero usted no trate de quitarle eso. O sea, no es su tarea. O sea, lo que yo te digo es, esa no es tarea suya. ¿Sí? Si usted se mete ahí en un debate, muy posiblemente va a perder la oportunidad de seguir enseñando y te vas a quedar ahí y de pronto hasta te distraes de la lección. Vamos a lo que sí es importante. Por ejemplo, en la creación invisible, nosotros decidimos eh, tocar el tema del espíritu. Entonces nosotros empezamos, como vamos a hablar de la creación invisible, la creación espiritual, entonces el concepto que vamos a corregir es el concepto de espíritu. Y esta parte me parece muy chévere porque este concepto me da para hablar de un aspecto del carácter de Dios que es el omnipresente.
Entonces, me encanta. ¿Por qué empezamos con la palabra espíritu? Porque siempre que nosotros mencionamos la palabra espíritu, en Colombia la gente ya hace como algo por ahí así. Ya la gente tiene como una forma, una figura de la palabra espíritu. Y en parte, de pronto puede ser correcto, pero no necesariamente la palabra espíritu que encontramos en la Biblia, no necesariamente significa que algo tiene forma. Entonces, por eso va a ser muy importante esa lección. Esta lección lo que hace es corregir un prejuicio o un mal concepto que la gente tenga de la palabra espíritu. ¿Por qué? Porque se lo vamos a aplicar a Dios. Dios es espíritu. Pero como la gente piensa que el espíritu tiene una forma, entonces por eso piensan que Dios tiene una forma. Ahí, esto es lo que usted tiene que corregir. Esta es la oportunidad que usted tiene para hablar de qué significa que Dios es espíritu. ¿Sí? Como usted en la lección número 4 de la introducción, usted ha hablado de la grandeza de Dios, que Dios es más grande que la galaxia, la Vía Láctea, que Dios es más grande que Andrómeda, que Dios es más grande que todo el universo y que Dios está por encima de todo el universo. Entonces usted ya colocó una base muy importante. Usted toma esa base y entonces habla de Dios Espíritu. ¿Qué significa que Dios es Espíritu? Que no tiene cuerpo. No está encerrado en un cuerpo como nosotros. Y no tiene cuerpo, ni cuerpo espiritual en ese sentido. ¿Sí? Dios simplemente no posee cuerpo. Entonces usted le dice a la gente, imagínese Dios con un cuerpo para estar abarcando más allá de todo el universo. ¿Sí? Entonces ya uno empieza con lógica, con sentido común, a enseñarle a la persona qué significa que Dios no tiene cuerpo. ¿Sí? No tiene cuerpo como nosotros. Él no necesita un cuerpo. ¿Sí? Como no necesita un cuerpo, entonces por eso es que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí? Él es Dios. Por eso le colocamos el término Dios, porque Él puede estar en todas partes al mismo tiempo porque Él no necesita cuerpo. Él no necesita trasladarse, Él está ahí. ¿Sí? Él lo llena todo. Él dice, la palabra no lleno yo los cielos y la tierra. Entonces, Dios no tiene cuerpo. Cuando usted habla de espíritu, que Dios no tiene cuerpo, usted automáticamente está poniendo las bases para hablar en la creación visible de la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque si no es en el cuerpo, entonces ¿en qué es? ¿Sí? Entonces, eso es una base. Esto es una base que uno coloca allá, ¿no? Ustedes leyeron la lección, yo no les voy a leer de toda la lección, no les voy a dar la lección, solamente cómo se hizo la lección para que usted tenga cuidado. ¿Sí? Esta lección es muy importante. Y como Dios es el único ser, ¿sí? Que no tiene cuerpo, que puede estar en todas las partes, automáticamente los demás son diferentes a Dios. ¿Sí? Creo que el signo diferente es así. Creo que es así. Es diferente a los demás, o sea, a los demás espíritus. Es totalmente diferente. El espíritu, cuando hablamos de que Dios es espíritu, es diferente a los demás espíritus. Porque cuando hablamos de los ángeles tienen cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Y esto es muy importante. ¿Sí? Eso ya pone una diferencia grandísima. Ya usted enseñó esto, usted ya estableció una diferencia grande entre Dios y los demás espíritus y eso es espectacular. Usted ya puso una base muy importante. ¿Sí? Entonces, la base más grande. Eso es muy importante. ¿Sí? Y cuando hablar de los ángeles, automáticamente dice, bueno, los ángeles tienen cuerpo, pero Dios no tiene cuerpo. Dios está por encima de los ángeles. Dios es más grande.
Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande que cualquier espíritu, porque Dios no tiene cuerpo. ¿Sí? Los únicos seres creados son los que tienen cuerpo. Y eso es importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que ya empiezas con esto, pues usted ya ha colocado una base muy importante. Acuérdense que la gente en la creación invisible tiene una cultura de Satanás. Claro, tiene una cultura de los ángeles, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en el mundo cristiano, la gente, Señor, pon 50 ángeles aquí. Pues es una oración que Dios, primero, no se encuentra en la Biblia. Y segundo, pues no nos mandaron a orar de esa manera. El único que tiene el derecho, o sea, el único que tiene el derecho a ser receptor de la protección mía es Dios. Y yo puedo ir a Él. Y le Dios, ¿Cómo lo hace? protégeme. Él verá cómo lo hace. Vamos a ordenarle a Dios. Sí, él verá cómo me protege. Pero cuando nosotros, perdón, en nuestra cultura, nosotros invocamos los ángeles, ¿no? Señor, pon ángeles aquí alrededor nuestro, que esto y que lo otro. ¿No? Usted puede pedirle a Dios su protección directamente. ¿Sí? Señor, protégenos. Y a Dios le encanta que usted le pida que lo proteja. ¿Sí? Entonces, si sale de la casa y usted le pide a Dios, protégeme, guárdame de la maldad, guárdame de esto, guárdame de actuar mal si algo pasa. Sí, usted puede hacer eso. O sea, eso es muy importante que lo hagamos y nosotros podemos pedirle la protección al Señor. Es muy importante. Pero poner ángeles es complicado. Entonces, ahí ya nosotros es parte de la cultura y eso es parte de lo que usted enseña. Pero frente a Satanás, la gente tiene una cultura que vale la pena que usted la sepa. Por ejemplo, en cuanto a Satanás, la gente piensa que es el padre de la maldad. Entonces, siempre que pensamos en la maldad, pensamos en este personaje. Y no es verdad, es parte de lo que usted va a quitar, porque la naturaleza pecaminosa del hombre también hace maldad. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos fuentes de maldad, Satanás y la naturaleza pecadora del hombre. Tenga en cuenta eso cuando enseñe, para que usted no vaya a enseñar algo que no es. ¿Sí? No sé si me hago entender. O sea, nosotros tenemos nuestra propia fuente de maldad en nuestro corazón. Sin que, o sea, La presencia. no necesitamos a Satanás para tener maldad, pero obviamente ya existe Satanás, ¿no? Obviamente, o sea que hay dos fuentes de maldad, ¿no? Entonces es muy importante que usted entienda que no necesariamente Satanás es todo el padre de la maldad, nosotros también hacemos maldad, ¿no? O sea, el tema, ¿no? O la fuente, pero podemos creer que es la fuente, o la única fuente más bien, ¿sí? Creemos que es la única fuente de maldad, no. El ser humano también hace maldad, ¿sí? Para que lo tenga. No estoy diciendo que no sea la fuente de maldad, pero no es la única fuente de maldad. No es necesariamente o sea, que la maldad sale de Satanás. De todo lo que pasa es culpa de... No porque tu corazón también es malo. Entonces, por eso pasa en Colombia la cultura, inclusive la cultura cristiana, es que cuando pasa algo malo le echamos la culpa a Satanás. No, es que Satanás me tentó. No, la palabra dice en Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde es el pasaje? Santiago, no me acuerdo bien. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cuando alguno es tentado es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia quiere decir que usted mismo se hace la vuelta. ¿Sí? Y a veces también Satanás pues nos tienta, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le echamos la culpa a Satanás de todo lo que pasa.
de lo malo que hacemos y no asumimos responsabilidad. Entonces, otra parte de la cultura que hay es echarle Satanás Como culpable de todo. culpable de todo lo malo. Y eso es una cultura que hay, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Es muy En importante. un futuro no ¿Sí? va a estar. Se va a entender. Otra cosa es que dentro de la cultura colombiana Satanás está en todas partes. Incluso dentro de la cultura cristiana. Sí, si uno se va un domingo a hacer un tour por las iglesias, Saca de la mayoría de las iglesias uno se encuentra echando a Satanás de todas partes. pero muy pequeño. Fuera, Satanás, fuera de aquí, Satanás. Entonces, todo el tiempo es echando a Satanás de todas partes. ¿Sí? Y pues, ¿por qué pensamos que Satanás está en todas partes? No, Satanás solo tiene un cuerpo y Satanás está en un lugar. Por eso el contraste entre Dios que no tiene cuerpo y puede estar en todas partes y este espíritu Satanás que tiene cuerpo Espiritual. espiritual No es limitado. y solamente puede estar en un lugar a la vez. Usted enseña eso y usted ya ha quitado una mano de cosas en la mente de la persona. Y eso es espectacular. ¿Sí? Esta lección es muy bonita por eso. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta. Estamos hablando de la cultura de Satanás. Otro tema es que Satanás está en el infierno. Otra parte de la cultura que nosotros tenemos. O que es el administrador del infierno. Como nosotros fuimos influenciados por la cultura griega, Hades se ocupa del inframundo, el lugar de los muertos. Entonces creemos que Satanás es igual. No, Satanás no es el gobernante del infierno. Él va a ir allá a sufrir, Ser juzgado. a ser juzgado en ese lugar. Pero él no gobierna el infierno. Entonces, pero eso es parte de la cultura. No sé si me esté quedando algo. eh, Ujú. Porque son las analogías, ¿no? Eso. Y esas analogías al cuerpo, pero no es lo que te hago. ok, ahorita lo hablamos. Y Satanás es sutil, Es una criatura. ¿sí? Hay que entender eso. Satanás es más sutil de lo que usted imagina. Entonces, a veces que la gente que una gallina negra, que el gato negro que pasó, que Satanás, que es... No, Satanás es mucho más sutil de lo que usted imagina. Yo tengo un dicho que digo que Satanás, cuando va a hacer un movimiento, nunca falla. Él ya lo ha estudiado a uno y su meta no es fallar, Sí, sabe más por viejo. ¿sí? Y eso es muy importante. Sabe más por viejo que por viejo. Es un dicho. Sí. Pues es un dicho que está en la lección, ¿no? Que Satanás sabe más por viejo que por diablo, porque ha existido toda la creación. Entonces, bueno, eso ya está en la lección, ¿no? Eso es parte de la lección, ¿no? Satanás está ahí. Él sabe porque él nos conoce. Entonces, a veces la gente él no necesita leer mis pensamientos para saber qué estoy pensando. Los de luz. Los deduce, Ahorita. ha pasado el tiempo estudiando al ser humano que ya lo conoce de la vida. Dime, Avi. Avi tiene una pregunta. Esto, o sea, si Satanás tiene como un cuerpo, él puede como transformarse en diferentes cosas. ¿O cómo es eso? No, la escritura que de pronto usar o cosas, pero no muestra que transformarse. O sea, que puede como, Y otra Usa- pregunta. Sí, usó la eso lo serpiente. está- sí, Ha eso lo está- poseído personas. Espere, pregunta. Están preguntando que si Satanás tiene cuerpo, puede manipular cosas. Acuérdese que el cuerpo de él es espiritual. ¿Sí?
que en la Biblia no hemos visto que él de alguna manera se materialice, pero sí, por ejemplo, en el caso de Judas, dice que lo manipuló. Entonces sí No, podemos pero- encontrar ese tipo de Pero cosas. entonces son como más como visiones que le llegan a las personas. No, yo pienso que sí puede manipular al Identificarse. ser humano en determinados casos, sí se ha visto. Y poseer a personas. ¿Sí? También hemos visto que espíritus en los evangelios han poseído personas No, para no hacer cosas. En el creyentes. libro Los Hechos también. No a creyentes. Obviamente que los creyentes no pueden ser poseídos por Satanás, pero sí pueden poseer el incrédulo. ¿Qué ibas a, Danielito, tiene otra pregunta? Si el Satanás no tiene un cuerpo, ¿sí? Él puede atacar a otras personas. Por la red que tiene. Es más porque realmente, aunque más bien a veces decimos, podríamos decir, es Satanás, más bien es como Satanás lo entendió como el ejército de Satanás. Sí, ¿No? sí, es la Ser de la legión de tercera parte Satanás. de los ángeles. Bueno, entonces, no sé si tienen más preguntas en cuanto a la cultura de Satanás. Estas lecciones a mí me encantan Sí. y me gustan mucho Y, no- porque uno ayuda mucho a la gente. y normalmente cuando uno llega a esta lección, también tener en cuenta que hay mucho tropiezo. A mí me Sí, ha pasado muchas veces y creo que a todos. Llegamos a esta lección y algo pasa. Algo pasa y empieza a haber tropiezo, tropiezo, tropiezo para que no sea esta lección. acuérdense que lo que usted sabe de Satanás no es para usarlo contra las personas, ¿sí? Por ejemplo, o del espiritismo, el animismo, no es para usarlo con las personas. No, no saque esa carta delante de las personas. Diga, no, es que hay personas que dicen que la sangre de Cristo tiene poder y se la pasan haciendo un chorrero de sangre por todas partes. No, esos comentarios, cuando estamos enseñando, no se deben hacer. Es, la información es para que usted sepa cómo piensa la persona, pero no para que usted de alguna Ataque. manera saque esa información, porque puede lastimar y puede vetar a la persona o puede cerrar las puertas para seguir enseñando, porque para la persona puede ser importante. Un día lo va a entender cuando entienda la sangre de Cristo, su función, para qué se dio, etcétera. Por el momento, no le quite eso todavía. No es que no sea importante que lo cambie, lo va a cambiar, Pero que sea pero Dios el que lo que haga. sea con información correcta que lo cambie, Que sea no la a la verdad. fuerza de porque usted lo atafaga o porque usted le da cantaleta o porque usted, sí, no, Que sea la verdad escrita. no queremos que las personas cambien por imposición nuestra, sino porque van entendiendo de qué se trata. Sí van a cambiar y sí tienen que cambiar, pero van a cambiarlo poco a poco. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la lección de la creación invisible. Ok, vamos a hablar de la creación visible porque se nos va a acabar el tiempo. La creación invisible también es muy bonita, pero la creación invisible tiene, Visible, obviamente, visible, invisible. la creación como tal, la meta de la creación es enseñar que Dios es el creador de todo, obviamente. La visible, es que dijiste invisible. Tanto la invisible como la visible, que Dios es creador. Dios es creador de los ángeles y Dios es creador del mundo. Dios es el creador de todo. ¿Sí? Pero nos interesa muchísimo, muchísimo en la creación visible, llegar a la creación de Adán y Eva. Y dentro de la creación de Adán y Eva, llegar al tema Libro de Dios. de imagen y semejanza de Dios. Es muy importante porque la gente ya tiene un prejuicio acá. ¿Sí?
como ya enseñamos que Dios es espíritu y que es más grande que todo, ya podemos decir, obviamente, entonces cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, no es a nivel del cuerpo, es a nivel de las cualidades del espíritu, en este caso que Dios nos dio. Y aquí es donde usted tiene que aclarar mente, emociones y voluntad. Y finalmente, dentro de la voluntad, entonces, dentro de esa lección, la meta es llegar al libre albedrío y explicar el libre albedrío. En estos tiempos, en el libro de Isaías, nosotros estuvimos hablando de la motivación del libre albedrío, que también está en la lección. No se centre en la motivación todavía, pero siéntese en la capacidad que tenía Adán, la capacidad que tenía Adán de decidir estar o no con Dios. Muy importante. Entonces, mira, usted está hablando de Dios creador. Entonces, la lección es larga. Tiene los 7 días de la creación. ¿Sí? 6 días. Con el séptimo, ¿cierto? Dentro de los 7 días vamos a tener que hablar de la creación del hombre y la mujer. ¿Sí? Dentro de la creación del hombre y la mujer vamos a tener que hablar de creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, fíjense que va a ser largo. ¿Sí? Tiene que repartir el tiempo. Entonces, si no necesita quedarse mucho en los detalles, ministro los detalles que son importantes. Yo normalmente utilizo los detalles científicos de la creación así para reforzar realmente la Biblia como autoridad suprema. Pero pues si me quedo mucho en los detalles y me pongo a hablar de los descubrimientos científicos y todo eso, pues voy a perder de vista a dónde tengo que llegar, ¿no? Entonces, la meta mía es llegar acá, al libre albedrío. Como usted construye el libre albedrío, entonces usted tiene que crear el ambiente para el libre albedrío. Y el ambiente para el libre albedrío está en Génesis 2, 16 y 17, donde dice que, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Este pasaje está para poder potencializar el libre albedrío, entenderlo. Entonces debemos tener cuidado que tenemos que llegar a ponerle el contexto al libre albedrío para el tema de la caída después. ¿Sí? Entonces, es una lección larga, es una lección que vamos a necesitar administrarla de la mejor manera. Si usted puede hacer la lección en 2 partes, si usted ve que es importante hacerla, usted puede llegar hasta el 5.º día de la creación. Hasta antes de imagen y semejanza. Antes de imagen y semejanza, y después se mete en imagen y semejanza. En la otra lección. Y ya ahí explica la creación de la mujer y explica el contexto de Génesis 2, 16, 17, o sea, la cronología que hay del, del- de la creación del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Usted puede llegar hasta el día 5. Es muy importante que usted eh, sea hábil en manejar Génesis 1 y Génesis 2. Vamos a colocarlo acá. Si usted mira Génesis 1, es
el paso a paso de toda la creación física, incluyendo el hombre y la mujer. Pero Génesis 2 ya es, digamos que Génesis 1 va a la creación física del día 5 al día 6. Pero Génesis 2 es el detalle del día 6 en cuanto a la creación del hombre y la mujer. Entonces, Génesis 2 es el detalle del día sexto. Una ampliación de la- Es una ampliación de información. Es como cuando usted dice, espere, espere y le termino de contar todo y ya me regreso y le explico esa parte. Como cuando usted dice así. Entonces lo que hizo Dios, bueno, hizo la creación, nada, el primer día, segundo día, tercer día, el quinto día, el sexto día Dios hizo los animales de la tierra, pero también hizo al hombre y a la mujer. Y lo hizo a imagen y semejanza. ¿Sí? Ah, pero el día sexto empieza a decir, lo hizo el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Hizo el Edén, ¿sí? Después de que hizo el Edén, lo puso en Edén y le dio el mandamiento. Ahí todavía no hay mujer. Después no es bueno que el hombre esté solo. Después hace la mujer. Perdón, sí, el mandamiento. Después los bendice. Grosso modo, ¿no? Entonces, mira que el Génesis 2 es una ampliación de este día, del día sexto de la creación. Entonces, viene que usted tiene mucha información que dar. Tiene toda la creación física, la creación del hombre, imagen y semejanza del Señor, y tiene que poner el contexto para que la caída tenga sentido. De esta manera, la caída va a ser más fácil manejar el tema de la caída. Bueno, preguntas. Inquietudes ahí. Estas lecciones son bonitas, la verdad que son lecciones muy bonitas, muy agradables. Se pegan un poco a lo que la gente. Sí, y en el mundo que nosotros vivimos, católico, rara vez, sí he encontrado personas, especialmente científicos, especialmente agnósticos, que no comulgan muy bien con la creación de 7 días o la creación con una imagen, con una mente inteligente como el Señor, pero son muy pocos. Lo demás en Colombia, más o menos la gente acepta la creación divina. Vamos a enviar los videos a esos científicos también para que ellos miren. Sí, hay bastante información científica en cuanto a la creación que usted puede echar mano también. De hecho, en la página Respuestas de influencias. eh, Sí, igual es bueno estar preparados porque pues uno no sabe si se puede encontrar con una persona de esas, ¿no? sí, que esa parte es muy importante que usted se prepare, que estudie. Yo normalmente tenía una carpeta, solo que ya ahora la tengo todo en la mente, pero anteriormente tenía una carpeta de información científica, por si acaso. A veces uno necesita dar un detalle así chévere que lo puede dar en 1 minuto, 2 minutos, y pues eso anima muchísimo a la gente, ¿sí? Un dato científico. eh, eh, Uno puede poner a ver a la gente también videos. Hay un video que es creación versus evolución, porque Ya te lo pongo. que hace alguien como una entrevista y es muy interesante ese Solo material. que al final los pones en la oración de fe, pero Sí, al final los pone a hacer la oración de fe, pero pues retienen lo bueno, desechan lo malo. hay que aprender a usar los materiales, ¿no? Tomar lo que realmente es correcto.
Respuestas en Génesis también es una página que es bueno para hallar información de cosas científicas, lógica, y a la gente hay que aprender a manejar un poquito la lógica también. Y bueno, en sí la lección está construida para que usted enseñe sin nada más, ¿sí? Lo demás son arandelas, lo demás que uno estudia un poquito más, pero la lección está construida para que usted enseñe sin, o sea, sin más, ¿no? O sea, usted va a ir de la mano, usted la puede leer y la explica, ¿sí? Esa es la forma en que podemos ir desarrollando pues la lección, ¿no? Usted puede leer un párrafo, puede memorizarlo. Es muy bueno que usted aprenda a hacer mapas mentales, ¿sí? ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es como un sistema en el que usted puede utilizar diferentes métodos para almacenar información. Entonces, hay gente que le gusta los colores, entonces dice, en el verde les voy a enseñar el día 1, el día 2, y en el verde esto, y uno pone verde, y uno aprende. No, que en el azul le voy a enseñar la creación de los astros y todo eso. Entonces, usted va metiendo información en esto. De aquí salto para acá, de aquí salto para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace este tipo de gráficas, normalmente usted va metiendo información en las cajitas que usted va pensando. ¿Sí? Va metiendo y de aquí salto para acá. Y si se da esto, entonces salto para acá y de aquí salto para acá. Entonces usted ya sabe, pero esta se divide en dos. Bueno. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, con la creación? Cuando yo estoy hablando de la creación, yo sé que el 1, el día 2 y el día 3, digamos que es la preparación de el ambiente de la vida. Entonces yo lo tengo en mi mente, lo tengo así. Yo ya sé que ese es el ambiente de mi vida. El día 4 es el de los astros. Y ya el día 5 y el día 6 es el de los seres vivos. Entonces yo lo tengo así. De esa manera voy corriendo más rápido. ¿Sí? Bueno, aquí enseño esto, aquí enseño esto, aquí enseño esto. ¿Qué es importante aquí? Enseñar el orden de Dios. Listo. ¿Qué es lo importante aquí? Listo. Enseñar esto, enseñar lo otro. Finalmente el hombre y la mujer. Yo más o menos, cada quien tiene una manera diferente de organizar las ideas, de proyectar las ideas. Entonces utilicen eso. Estoy un poquito sobre mapas mentales, cómo se hacen y verá que eso les ayuda mucho. De pronto cuando yo digo mapa mental, usted dice, uy, pero ¿qué será esto? ¿Sí? Pero bueno, usted puede echarse una investigadita de qué es un mapa mental y verá que el mapa mental le ayuda muchísimo. Y de pronto usted es artista, de pronto usted es mecánico, ¿sí? No, eso es como un mecánico, lo más importante es el motor y después viene, sí, la caja y después viene el chasis y después, bueno, para que esto funcione necesito la parte eléctrica también. Entonces, de pronto a usted le da por ese lado y de pronto arma sus mapas mentales de esa manera. Los mapas mentales están diseñados para utilizar la creatividad del ser humano, ¿sí? ¿A usted le gusta tejer? ¿Cómo? Hacer analogías como que la persona entiende. Sí, hacer analogías. A usted le gusta tejer o le gusta coser, entonces, bueno, es que un pantalón tiene la parte delantera, la parte trasera, luego vienen los detalles, la pretina, después vienen, sí, entonces, bueno, estamos ya armando esto, y usted, bueno, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner lo otro, y a usted le va grabando, eso es como cuando uno está haciendo un pantalón, dice algo. Lo primero que uno tiene que hacer es cortar. Lo primero que uno tiene que editar la parte delantera, que no, que después esto, y uno va armando así. Hay personas que arman de esa manera, ¿sí? Y hay que buscar la manera en que usted puede retener la información y la ayuda. Y si no, usted va leyendo la guía y en el proceso de leer la guía, pues va explicando, ¿sí? Usted la estudia en otro libro y va mirando y ya cuando usted está estudiando con el alumno, entonces usted va leyendo y ya se acuerda de lo que ha estudiado. Maneje los tiempos, acuérdense, manejen mucho los tiempos. Acuérdense que máximo una lección, 1 hora.
Entonces usted reparta. Usted reparta. Ah, bueno, todo lo que es la creación física la tengo que hacer en 25 minutos. Va a pasar 10 minutos hablando del hombre y la mujer o 15 minutos. Aprendan a conocerse y verá que eso les va a ayudar. Para la próxima clase, para la próxima clase, usted va a tener que leer la caída y el juicio legal. O sea, la lección 7 y la lección 8. Léanla, por favor, anoten sus inquietudes, anoten sus dudas, sus sugerencias, anoten, sí, pero échenle una buena leída y saquen tiempo para leerlo, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Señor los proteja y nos vemos de hoy en 15. ¿El jueves festivo? Sí. Tienen 15 días para hacer la lección, para hacer la tarea. Gracias por todo. Muchas gracias, pastor. Que se vean los videos que enviamos ya. Ahí les enviamos unos videos, véanlos para que vayan preparándose para enseñar, ¿no? Dios les bendiga, muchas gracias. Nos vemos el 23. Nos vemos el sábado, el cumpleaños de la Bien. iglesia, 6:30 de la tarde, ¿no? Gracias, pastor. Bendiciones Vamos a para acá. todos. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias a Pastor, todos. que Buenas feliz noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Dios los noches. bendiga. Buenas noches a todos. Gracias, pastor. Chao, papacito. Ya se arregló. Ah, usted no se arregló. Chao, mi papi.